La imagen del Dios invisible. Cuando nos miramos en un espejo o en una fotografía, vemos apenas una imagen plana y bidimensional de nosotros mismos. En algunos aspectos, una escultura da una idea más clara de la realidad que representa, pero sigue siendo muy diferente de la persona viva y animada que sirvió como modelo. Aunque a veces se refiere a este tipo de representaciones menores, el concepto bíblico de imagen sugiere algo más amplio. Lee Génesis 1:26 y 27, 5:3, Primera de Corintios 15:49, Segunda de Corintios 3:18 y Hebreos 10:1. Resume los distintos significados de la palabra imagen usada en estos textos. ¿En qué se diferencian de la descripción de Jesús como imagen de Dios? Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual, relacional y funcionalmente a Dios. Sin embargo, solo reflejan su imagen en ciertos aspectos, y el pecado ha malogrado incluso eso. Pero Jesús nos permite ver al Dios invisible. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo, Juan 14:9. Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios, Hebreos 1:3. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Lee Mateo 11:27 y Juan 1:1-2, 14 y 18. ¿Por qué Jesús es el único capaz de revelar al Padre? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 1:1-2, 14 y 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Observa otras declaraciones en las que Jesús describió su relación con Dios el Padre. Mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Juan 5:17. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesús también se identificó en diversas ocasiones mediante la fórmula yo soy, ver Éxodo 3:14, que Dios utilizó para referirse a sí mismo en el Antiguo Testamento, yo soy el pan de vida, Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, yo soy el buen pastor, Juan 10:11 y 14, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, yo soy en el Padre y el Padre en mí, Juan 14:11, y antes que Abraham existiera, yo soy, Juan 8:58. Si Jesús no fuera Dios, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros.
¿Por qué sería eso crucialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? Espíritu de profecía. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Esplendor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, Jesús, como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal ascendió también al cielo. Como Salvador personal intercede en las cortes celestiales. Ante el trono de Dios intercede en nuestro favor uno semejante al Hijo del Hombre. Hebreos 1:3, Apocalipsis 1:13. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. Desde que el pecado separó al hombre de su Hacedor, nadie vio jamás a Dios, sino manifestado en Cristo. Yo y el Padre uno somos, declaró Cristo. Juan 10:30. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan. Arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las anchas aguas del océano, vemos la obra de la mano de Dios. Todas las cosas creadas atestiguan su poder, sabiduría y amor. No obstante, ni las estrellas ni el océano ni las cataratas nos enseñarán a conocer la personalidad de Dios tal como nos fue revelada en Cristo. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y carácter. Mandó a su Hijo al mundo para que manifestara, en la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos del Dios invisible. Habiéndose humanado, Cristo vino al mundo para ser uno con la humanidad, y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. Aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio, aquel que era la imagen expresa del Dios invisible, era el único capaz de revelar a la humanidad el carácter de la deidad. En todo fue hecho Cristo semejante a sus hermanos. Fue hecho carne, como lo somos nosotros. Sintió el hambre, la sed y el cansancio. Fue reconfortado y sostenido por el alimento y el sueño. Compartió la suerte de los hombres, y no obstante fue el Hijo de Dios sin mancha. Tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás, Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. El tema de la redención ocupará la mente y la lengua de los redimidos por las edades sin fin. El reflejo de la gloria de Dios se verá por la eternidad en el rostro del Salvador. Reflejemos a Jesús, 25 de enero, página 31.